Y además, por otra parte, empresas clásicas dividenderas, por ejemplo, el sector eléctrico. ¿Qué pasaría si las empresas eléctricas, todas las empresas eléctricas dijesen, no repartimos más dividendos al accionista, vamos a reinvertir? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ruta de Inversión junto a Miguel y por supuesto un invitado de lujo acá en nuestro canal, una persona que hace rato queríamos compartir con él. Creemos que estamos muy alineados en diferentes visiones acerca de los mercados, estrategias de inversión, así que sabemos que esta conversación les va a agregar mucho valor. Antes de eso, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita y sin más, Miguel, cuéntanos a quién recibimos el día de hoy en nuestro canal. Buenísimo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas día, buena noche, dependiendo del lugar donde estén. Y hoy tenemos al grandísimo Álvaro López, para no confundirlo, porque muchas personas lo llaman Álvaro Bratea. Don Álvaro, bienvenido. Cuéntanos un poco más de ti, muy contentos, gracias, antes que partas ahí por tu tiempo, por aceptar la invitación y bueno, seguir compartiendo conocimientos con todas las personas que nos escuchan en nuestro canal. Bueno, muchas gracias Carlos y Miguel por la invitación. Para mí siempre un placer poder compartir y conversar de inversiones, finanzas y todas estas cosas que nos gustan tanto. Dicho eso, la pregunta era que hable un poco más de mí. Compleja pregunta, esa clásica pregunta del ¿quién soy? Es compleja pregunta. No te le vamos a poner fácil, Álvaro, tampoco. No, es compleja pregunta, pero muy buena pregunta. A ver, me podría definir como una persona soñadora, curiosa, que en algún momento estudió agronomía, una carrera que nunca ejercí. Estudié, yo creo que porque, no sé, no se usaban corbatas, no tengo idea. No sé por qué estudié agronomía, pero estudié simplemente agronomía. Después de eso estuve 10 años trabajando en la escuela de agronomía donde estudié. En el transcurso del proceso de estudiante, yo empecé a invertir a los 20 años. Primero depósito a plazo, a los 22 empecé muy de poquitito a empezar con acciones. Y en ese trayecto que en paralelo estaba estudiando, junto con empezar a hacer inversiones, naturalmente me llamó mucho la atención el mundo de la inversión y decidí orientar la carrera al lado más económico-financiero. Entonces los clásicos electivos eran todos relacionados a finanzas, después tuve la oportunidad Dentro de la carrera de agronomía, Álvaro. Dentro de la carrera, sí, dentro de la carrera de agronomía. En la universidad donde estudié, que era la mayor, la carrera tenía un enfoque generalista, o sea, veíamos de todas las áreas de manera superficial, pero con un énfasis en gestión. O sea, habían mucho más asignaturas del área de gestión. Y después tuve la oportunidad de hacer posgrados en área financiera y económica. Y empecé al rato a trabajar en la universidad cuando terminé el posgrado. Yo en ese momento quería invertir en bienes raíces. Tenía emprendimientos en paralelo, pero no era sujeto a crédito, porque los emprendimientos son complejos que sean sujetos a crédito en Chile. Hay que tener un largo historial. Entonces me ofrecieron un trabajo que se acomodaba un poco a lo que hacía. Siempre me gustó enseñar, entonces trabajar también haciendo docencia era un lindo desafío y algo que me gustaba mucho. Y además me daba capacidad de crédito. Capacidad de crédito para comprar departamentos en ese momento. Y empecé a comprar, empecé a comprar departamentos mientras estaba trabajando. Siempre con el foco de el trabajo lo tengo que usar para capitalizar. Es un vehículo, una herramienta que voy a utilizar momentáneamente. Mi plan inicial era 4 años, terminé quedando 10. Porque fueron cambiando cosas. Me casé entre medio, o sea, fueron cambiando cosas que al final daba como más temor en el fondo, ese salto hacia trabajar independiente. Y en paralelo, bueno, resulta que las inversiones empezaron a ir bien, la bolsa empezó a ir bien, los dividendos fueron crecientes con el tiempo y en junio del 2023 ya la base de renta pasiva que había construido, porque en paralelo lo estuve trabajando también siempre en la universidad y con otros proyectos aparte, siempre ahorrando, invirtiendo un porcentaje alto del ingreso. Junio del 2023 más o menos, de hecho enero del 2023 yo comunico que renuncio, pero había que dar un semestre un poco de plazo para que pudieran reemplazar y todo el cuento. Así que junio del 2023 dejo de trabajar en la Universidad Mayor y de ahí independiente hasta el día de hoy con una base ya de dividendos, esto lo he comentado muchas veces en el canal, no es nuevo, que cubren los costos fijos de vida. Y eso es súper agradable para emprender.
para trabajar independiente en el fondo. Claro, minimizar los riesgos muchísimo. Oye, de hecho, comentábamos fuera de cámara que hace un par de años, al menos yo empecé a ubicarte, a conocerte, compartimos espacios en el Congreso de Rankia que organiza una vez al año, tuviste una charla, nosotros dimos otro. Creo que más o menos por esa época grabaste un video con el profesor Bonifaz y digamos, dentro de todo esto, algo que a mí me llamó particularmente la atención fue que tú tienes un estilo de inversión por el cual se te reconoce mucho acá a nivel local, ¿ok? Y eso es específicamente lo que comentabas, que son los dividendos, ¿ok? Sí. Entonces, cuéntanos cuál es ese estilo de inversión, cómo llegaste a él, porque empezaste con probablemente otras estrategias y cómo finalmente dijiste, esta es la estrategia de inversión que me conviene. Bueno, la estrategia con la que yo partí era la estrategia Sharky Can, vamos a poner ese nombre, de todo un poco. No tenía idea de estrategia, estaba comprando activos. La primera parte fue comprar activos, lo que dice Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre, construye tu columna de activos al principio. Entonces, yo compraba cosas que entendía que eran activos, pero sin una estrategia clara. Entonces, si miraba el portafolio, tenía fondos mutuos, tenía acciones que pagaban dividendos sin que fuese el objetivo comprar esas acciones por los dividendos, sino que buscaba ganancias de capital, hacerse un trading, un tiempo probé el análisis técnico. O sea, pasé por esa fase que yo creo que todos los inversionistas pasan, que es ir probando distintas cosas. Quería renta inmobiliaria también, entonces invertí en propiedades. Tenía muy claro que quería flujos, que me gustaba el concepto de flujo más que la plusvalía. Porque la plusvalía es algo que vamos a obtener que primero no depende de nosotros, depende un poco de que el comprador futuro, cuando nosotros tenemos un activo, sea cual sea, esté dispuesto a pagar un precio mayor en el caso de las propiedades o en el caso de los activos financieros, que el valor de mercado de ese momento sea más alto. Y eso ya se escapaba un poco del ámbito de control que uno podía tener. Entonces, fui en base a prueba y error y en base a lectura, fui decantándome por la parte de dividendos del portafolio. Empecé a ver que las acciones dentro de mi portafolio en Chile, en esos años cuando empecé, era mucho más difícil invertir en Estados Unidos como lo es hoy día. En ese tiempo, yo empecé el 2007 a comprar acciones. En ese tiempo, comprar acciones en Estados Unidos era prácticamente imposible para un accionista minoritario. Necesitábamos montos muchísimo más altos de lo que una persona de 22 años pudiese tener. No sé, inversión mínima $30,000, $40,000 para comprar acciones en Estados Unidos. Hoy día es muy fácil, hay muchas plataformas que podemos invertir con pocos clics y poco dinero. Y pienso que todavía existe, ¿no? Todavía existe en el mercado esta gran como barrera que, a pesar de que ya se ha salvado por otra forma, sigue existiendo y muchas personas no lo saben. Así que qué bueno que lo hayas comentado también ahí. Sí, es difícil. La banca tradicional en ese sentido está, creo que un poco al debe, porque los montos para invertir en acciones internacionales, y no solamente Estados Unidos, se habla de bolsa como si Estados Unidos fuese el único lugar del mundo. Claro. Y hay mercados que son bastante interesantes donde se puede invertir, en Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Europa también hay cosas bien interesantes. Entonces, no sé, creo que la banca tradicional está al debe en prestarle servicio al inversionista retail. Y hoy día hay fintechs que solucionan un poco ese problema, tampoco teniendo un abanico amplio de cosas. Es muy amplio, pero no es el suficientemente amplio como existe en otros países fintechs que prestan, o sea, que se puede comprar todo, básicamente. Claro. Pero incluso desde Chile y cualquier país de Latinoamérica puedes tener acceso también a esas fintech que están ubicadas en otras regiones, digamos. O sea, perfectamente puedes abrir un broker, una cuenta de broker en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, y tener acceso a mayor cantidad de instrumentos, incluso mejores comisiones, no estar expuesto como en algunos brokers locales al riesgo de tasa de cambio. Okay, el riesgo cambiario. Sí, pero por lo general no es algo que todos manejen de manera extensiva el cómo hacerlo. Entonces, yo empecé en ese contexto y en Chile tenía acciones que eran de crecimiento en ese momento y algunas de esas me pagaban dividendos.
Entonces fui por observación del portafolio que la parte que más me acomodaba era precisamente el recibir estos dividendos, que era una forma bastante pasiva, es una forma bastante pasiva y probablemente la más pasiva de recibir ingresos. Entonces, entre ir conociendo también gente que hacía esto, particularmente gente de España, por ahí por el año 2016 más o menos, llega a mi poder un libro que se llama Cómo vivir de las rentas de Hosan Harke, y el libro explicaba todo lo que yo sentía que era correcto. Porque yo decía, oye, no me gustan tanto las acciones, no me gusta tanto la ganancia de capital, si bien obviamente vamos a tener de manera inevitable ganancias de capital, me gustaba más el retorno por el dividendo, no quería vender las acciones. Decía, bueno, si la única forma que tengo de ganar dinero en la bolsa es comprando una acción y después vendiéndolas más caro, eso es contra lo que propone Warren Buffett, que te dice el mejor momento para vender un muy buen negocio es nunca. Entonces, Claro. si no vendo un negocio nunca y no me paga dividendos, ¿cómo vivo de esa No inversión? gano. No se puede, o sea, en algún momento tengo que vender, pero no quiero vender ese gran negocio. Entonces, el dividendo filosóficamente me soluciona eso porque compro negocios que son buenos, que creo que son buenos, hay ciertos parámetros para definir si un negocio es bueno, ya son parámetros un poco más técnicos, y voy cosechando los dividendos. Entonces, elimino también en esta estrategia ese factor que es complejo, que es la venta de las acciones. Y básicamente, para explicarlo en línea muy sencilla, esta es una estrategia que es muy similar a la renta inmobiliaria. La renta inmobiliaria se compran propiedades para arrendar, acá se compran acciones de empresas para recibir los dividendos. Entonces, renta empresarial, en vez de renta inmobiliaria, renta empresarial, que tiene ventajas respecto a la renta inmobiliaria, que es que podemos partir con montos mucho más chiquititos, podemos diversificar en el tiempo, podemos con capital relativamente bajo tener un portafolio diversificado, cosa que con los inmuebles no podemos, son inversiones que requieren mucho capital. Y además hay apalancamiento, requieren tiempo, requiere una serie Hay costos de mantenimiento. hay costos de mantenimiento. Hay años en los cuales, de hecho, esto es una anécdota que le pasó a un familiar, tenía una propiedad que lo rentaba en 400.000 pesos mensuales, $400 para la gente de afuera, o sea, 4.800 al año, y cuando le devolvieron la propiedad, los daños que tenía la propiedad estaban evaluados en más de $5.000. O sea, toda la renta de un año tuvo que perderse en arreglarlo porque dejaron un desastre adentro. Y claro, y las garantías que se habían dejado eran de 2 meses, entonces no cubrían, pero fue un desastre. Entonces, oye Álvaro, una consulta. Cuando tú piensas en dividendos, principalmente esos dividendos, en tu caso particular, provienen de empresas en Chile, ¿correcto? en una inmensa mayoría tengo acciones en Estados Unidos también que pagan dividendos, donde ahí lo que personalmente busco es una mezcla entre apreciación más agresiva del capital con dividendos, versus que en Chile busco rentabilidades por dividendos más altas con apreciaciones más parejas. Pese a que ahora que estamos grabando en febrero del 2025, la bolsa chilena ha volado. Sí, tiene 2 años volando la bolsa chilena, ¿no? Sí, lo que pasa es que las valorizaciones estaban muy baratas antes. Entonces, volvieron a los valores justos, creo yo. Si bien están en máximo histórico en precio, todavía hay cosas que pueden estar razonables en términos de múltiplos. Buenísimo. Oye Álvaro, y tomando, bueno, ya entendiendo un poco de qué se trata la estrategia, obviamente no es el foco entrar aquí ahora a explicar, digamos, todo este tecnicismo, pero sí me gustaría, desde tu experiencia, bueno, tú pasaste una transición, digamos, entre que había o no había estrategia, pero era más inmobiliaria y poco a poco se fue yendo hacia, digámoslo, a la dividendera, pero siempre con el concepto del flujo. Ahora bien, si yo te pregunto y te digo, Álvaro, ¿qué es realmente una estrategia de inversión en dividendo y qué no es una estrategia de inversión en dividendo? Porque muchas personas, esto puede sonar muy atractivo, puede ser muy llamativo decir, oye, mira, vamos a vivir de los dividendos, pero realmente eso requiere un trabajo, un esfuerzo, educación, formación. Entonces, sí sería interesante desde tu perspectiva, ya que tienes años en esto, que nos contase un poco, bueno, qué es, qué no es, y si existen variaciones o diferentes estrategias a la hora de elegir este principio de inversión, digamos, en dividendos.
Básicamente, lo que no es un mecanismo de hacerse rico rápido. O sea, probablemente la parte de dividendos seguramente es la parte más lenta. ¿Por qué? Porque las empresas que se seleccionan son empresas que están en industrias maduras, que no tienen que hacer grandes reinversiones para crecer. Entonces, no, esa empresa madura, naturalmente, que ya no tiene mucho espacio donde crecer porque tiene una posición grande dentro del mercado donde está, naturalmente ya empieza a entregar flujos hacia el accionista. Entonces, la empresa no tiene tanto crecimiento. Entonces, no vamos a ver retornos explosivos años contra año de ganancia de capital, salvo cuando las acciones puedan estar muy baratas, como fue el caso de la bolsa chilena, que teníamos acciones que rentaron, qué sé yo, 50% en un año, pero no es porque la empresa crezca un 50%, sino porque había un descuento muy grande de la valorización del precio de la acción respecto a la valorización. ¿Vale? Entonces, no es una forma de hacerse rico rápido. Quien quiera hacerse rico rápido, los dividendos no son el camino. ¿Vale? Perfecto. Los dividendos son básicamente, por definición, el reparto de utilidad que tiene la empresa hacia el accionista. Cuando estamos comprando en esas empresas que son maduras, que no tienen tanto crecimiento, nosotros también hacemos crecer nuestro capital en base a la reinversión de los dividendos. Y esta es una estrategia que por lo general nos puede generar un retorno medio de largo plazo en torno al 10%, entre dividendo y ganancia de capital. ¿Vale? Una estrategia bastante conservadora en ese sentido, pero que sí tiene una gran ventaja respecto de otro tipo de estrategia, que puede ajustarse mejor a estilo de vida. Yo siempre quise trabajar independiente. Y el trabajador independiente tiene una varianza muy grande en los ingresos, por lo general. Hay meses que le puede ir muy bien, meses que les puede ir muy mal. Y yo estoy convencido de que el mayor retorno que puede tener una persona no es por la inversión, sino que es por el trabajo que pueda generar. Y sobre todo el trabajo independiente. Entonces yo decía, bueno, si quiero trabajar independiente, a mis horarios, en lo que a mí me gusta, a mi tiempo, yo dándole la dirección a la actividad que voy a desarrollar, yo dándole la intensidad, o sea, tomando yo en el fondo las decisiones, necesito que el dinero que vaya juntando me sirva para poder desarrollar esta actividad en calma. Y por eso me fui a un método de inversión que me generase rentas pasivas de manera frecuente. Porque esas rentas pasivas frecuentes me generan una especie de colchón de volatilidad en los ingresos como independiente. Lo podrías traducir como compraste tiempo. Comprar tiempo, 100%. Hoy día trabajo 2 horas al día, promedio. Y eso es precisamente. Y aquí estamos en una hora. Ya le estamos robando una hora aquí, sí. Álvaro. No, maravilloso. Pero además esto o sea, más encima trabajo en cosas que me entretienen mucho. Claro. Pero es eso. En algún momento los dividendos y esa renta pasiva junto con los arriendos inmobiliarios me generaron una base de ingreso que es el suficiente para cubrir mis costos fijos de vida. Entiéndase, arriendo, las cuentas básicas, el supermercado, sistema de salud. Esa parte básica hoy día está cubierta por esa renta pasiva. Entonces, todo el costo que es variable de vida, ese lo hago con trabajo. Porque ese costo variable, que teóricamente la libertad financiera implica cuando tu renta pasiva cubre todos tus costos, yo creo que es un poco utópico ese concepto de libertad financiera así, por el mero hecho de que el costo variable puede irse al infinito si queremos. O sea, el día de mañana podemos querer ir a orbitar por afuera de la Tierra y eso cuesta, ¿cuánto cuesta? $400.000, una cosa por el estilo, o más, no sé, no tengo idea cuánto cuesta eso. Bueno, ese costo variable innecesario lo podemos elevar a lo que sea, pero eso yo prefiero financiarlo con trabajo. Además, yo personalmente me aburriría muchísimo sin trabajar, sin tener algo que hacer, sin aportar al mundo. No me imagino todo el día viendo Netflix, viendo los partidos de la Champions, que lo hago harto, pero no puede ser solamente eso. O sea, hay que aportar algo más al mundo y eso se hace por trabajo y afortunadamente también puedo hacer mucho trabajo gratuito. Sí. Trabajo con algunas fundaciones, instituciones que puedo ir a hacer charlas y que naturalmente son gratuitas esas cosas. Trabajo con Oncoguía, por ejemplo, que es una fundación para el cáncer y me han invitado y es un honor poder compartir y aportar un granito de arena en esa situación. ¿Cómo les voy a cobrar ahí? Entonces, sí, claro. el poder trabajar también dando cosas gratis es maravilloso. Claro. Oye, qué bueno escuchar eso, ¿no? Que además parte de ese tiempo que has logrado ganar lo has dedicado a otros, más allá de tu canal de YouTube, que de por sí ayuda a muchas personas, pero a fundaciones también. Sí, me encanta. Sí, nosotros tenemos siempre esta visión del mediano largo plazo acá en Ruta de Inversión, o sea,
consideramos que la riqueza se construye con paciencia, ¿okay? Con una buena estrategia, pero a mí en lo particular me parece que todo lo relacionado a dividendos requiere más paciencia aún, porque acumular un nivel de capital tal que te permita, en algunos casos, cubrir los gastos fijos, que eso es relativo, así como los gastos variables mencionadas que podían ser infinitos, los gastos fijos también son relativos porque depende del estilo de vida de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, dicho eso, ¿qué le recomiendas tú a esas personas que están partiendo, en algunos casos con bajo capital, y tratando de elegir una estrategia de inversión? ¿Es viable para una persona que está partiendo partir con una estrategia de dividendos? Sí, claro, o sea, depende de qué es lo que... Yo creo que hay una pregunta que es previa, que es ¿cuál es el proyecto de vida de esa persona? Si me dicen, no, soy un gaffiter que quiero trabajar independiente, yo le diría, compra acciones vacas lecheras, que son las que pagan, qué sé yo, 10% del año en dividendos, y esos dividendos no los reinviertas, utilízalos. Y ahorra un porcentaje permanentemente de tu trabajo como gaffiter. Y quizás es distinto el caso para una persona que tenga un sueldo fijo. O sea, yo estoy convencido de que la inversión nos tiene que ayudar en nuestros proyectos. Hace poco me escribió una persona que dijo, yo invertí en acciones que pagaban dividendo, invirtió cerca de 30 millones de pesos y con eso se financian las vacaciones anuales. Que de la óptica financiera, uno dice, no, pues el dividendo teóricamente lo deberíamos reinvertir. Pero esa persona dijo, estoy consciente de que no estoy aplicando el interés compuesto, que voy a hacer crecer el capital más lento, pero tengo las vacaciones financiadas de por vida. Presupuesto de 2, 3 millones de pesos al año de por vida para vacaciones y creciente. Y trabajaba en su trabajo tenía capacidad de ahorro para ir comprando más acciones. Entonces, el dividendo es flexible, a diferencia de las estrategias que son meramente ganancia capital. Y ese es un factor importante. Yo creo que la vida da muchas vueltas y me gusta tener esa flexibilidad. Ahora, para poder llegar a vivir de los dividendos o de las rentas pasivas, por supuesto que se requiere un capital grande. Y no es algo que vamos a juntar de un día para otro. Esto va a tomar tiempo. Las grandes cosas toman tiempo. Entonces, la persona que quiera partir con dividendos tiene que saber que le va a tomar tiempo. Ahora, dentro de los dividendos tenemos dos tipos de categorías. Acciones de GEIs y acciones vacas lecheras. ¿Qué cosas son las vacas lecheras? Las vacas lecheras son empresas que tienen un payout. El payout es el porcentaje de la utilidad que la empresa reparte al accionista sobre un 80%. Entonces esas empresas tienen poco crecimiento, altos dividendos, pero poco crecimiento. Esas acciones para una persona joven, por ejemplo, no son las mejores, probablemente. Para esa persona probablemente va a ser mejor una acción de GI. ¿Qué cosa es de GI? Dividendo creciente. Todas las que tienen payout inferior a un 80%. Y las clásicas de GI están en Estados Unidos. ¿Qué acciones son de GI, por ejemplo, en Estados Unidos? Microsoft. Microsoft reparte dividendo. La rentabilidad por dividendo es marginal, menos del 1%. Pero es una empresa que los dividendos crecen al 10% al año y el valor de la acción también crece. El dividendo es parte de la utilidad de la empresa. Entonces, cuando buscamos acciones que tienen dividendo creciente, es porque la utilidad del negocio ha ido creciendo. En consecuencia, ¿qué va a pasar con la valorización? Va a ir subiendo también. Entonces, cuando invertimos en empresas, en acciones, tenemos que mirar la empresa. A mí me gusta la empresa que vaya siendo creciente en el tiempo. Y en mi portafolio yo tengo un mix de vacas lecheras, que son las que me pagan alto dividendo, y DGIs, que son las que me van a pagar altos dividendos en el futuro, pero también hacen crecer el capital. Y esas DGI también tengo en Chile. En Chile también hay algunas acciones que son DGI, que no son vacas lecheras. ¿Por qué? Porque reparten menos del 80% y que tienen mayores rentabilidades por dividendo que la bolsa norteamericana. Por ejemplo, la clásica comparación embotelladora andina en Chile versus Coca-Cola Estados Unidos. Embotelladora andina es una empresa que tiene rentabilidad por dividendo de 6, 7, 8%, dependiendo del precio de compra y dependiendo de la serie, está la serie A, serie B, versus que Coca-Cola 3%. Y ambas son de dividendos crecientes. Claro, la embotelladora no es Coca-Cola propiamente tal, es una empresa que le presta servicio a Coca-Cola, pero vende los productos de Coca-Cola, las marcas de Coca-Cola, tiene la estrategia comercial de Coca-Cola y tiene dividendos crecientes. Entonces, esa es por ejemplo, es una empresa que puede ser interesante analizar. Ahora, una buena inversión siempre se va a componer de
elegir un buen activo y pagar un buen precio. Andina podría ser un buen activo, pero si se paga un precio muy alto, puede que el negocio, o sea, que esa inversión para el accionista no sea tan buena. Entonces, una persona joven, yo creo que un mix de DGIs chilenas, por ejemplo, con DGI norteamericanas, donde las rentabilidades son más bajas por dividendo, perfectamente es una estrategia válida de largo plazo. Todas las empresas en algún momento van a terminar pagando dividendos. O sea, una empresa no puede, salvo que sea una sociedad de inversiones como es Berkshire Hathaway, todo el resto en algún momento tiene que empezar a pagar dividendos. Las empresas no pueden crecer hasta el infinito. De hecho, Meta empezó a pagar dividendos, Google empezó a pagar dividendos, y son negocios que son de crecimiento. Sí. Pero hay momentos que son tan grandes que ya, o sea, ¿cómo más crece Meta? ¿Que va a empezar a comprar panaderías? Comprar la luna, por ejemplo. Claro, y además, por otra parte, empresas clásicas dividenderas, por ejemplo, el sector eléctrico. ¿Qué pasaría si las empresas eléctricas, todas las empresas eléctricas dijesen, no repartimos más dividendos al accionista? Vamos a reinvertir. ¿Qué pasaría con esas empresas? Estarían todas quebradas. Porque habría tantas centrales eléctricas que el precio de la electricidad sería cero. Porque estaban construyendo plantas. Entonces, hay un momento en que el dividendo pasa a ser sano para la economía. Inyecta dinero a la economía también. El dividendo es, señores accionistas, lo devuelve. Señores accionistas, aquí tienen dinero, hagan lo que quieran. Reinviertan o úsenlo. Pero están inyectando también dinero a otros sectores de la economía. Entonces, el dividendo para el funcionamiento de la economía es muy sano. Sí, ¿no? Y ahí, bueno, diste como varias teclas ahí a propósito de como este principio de inversión, de la importancia de analizar en dónde demonios estás metiendo tu dinero, en el fondo. Si básicamente es eso, tampoco se trata de una apuesta de llegar y meter dinero por meter, sino de analizarla. Y yo creo que eso es como el factor común entre todas las inversiones, ¿no? Porque, y eso para las personas que nos escuchan, que les gusta más la inversión inmobiliaria, que más el growth, que más el, no sé, inversión en valor, que dividendo. Finalmente, siempre, incluso en todas las decisiones que tomamos en la vida, siempre es analizar bien dónde estamos poniendo nuestro dinero, no es llegar y ponerlo. Y en base a eso, Álvaro, consultarte, bueno, los peligros siempre están. Okay, independiente de la estrategia de inversión, ya hablamos, por ejemplo, del tema inmobiliario, que requiere tiempo, que lo que le pasó a esta persona conocido, familiar tuyo, digamos, que perdió, digamos, un año de renta. ¿Qué hace Álvaro para, digamos, levantar o de detectar estos peligros? ¿Cómo los olfatea? Imagínate que estás en tu empresa, lo más normal, generando estos flujos, invertido, e incluso reinvirtiendo dividendos en algunos casos. Pero ¿cómo monitoreas? ¿Cómo ves el comportamiento? ¿Qué es lo que hace Álvaro para decir, esta cuestión se viene mal y quizás en algún momento salir? Porque obviamente puede darse la circunstancia. ¿Qué mira para estar atento en esos casos? ¿Y qué le diría a la persona que esté mirando también? Para mí, bueno, esta estrategia particularmente es una estrategia más bien compradora más que vendedora. Entonces, no hay mucha venta. ¿Cuáles son, por ejemplo, para mí momentos de venta cuando hay un cambio en los fundamentos del negocio? Por ejemplo, yo tenía acciones de una empresa, de AISA, y se cambia la reforma, o sale una reforma de pensión en Colombia, que me dio la impresión que podía cambiar los fundamentos del negocio. Entonces, era un momento para decir, bueno, quizás vale la pena vender ese negocio. ¿Por qué? Porque hay un cambio de los fundamentos. Si el día de mañana dicen, bueno, no se puede consumir Coca-Cola, hay una ley que prohíbe el consumo de Coca-Cola, bueno, hay un cambio de fundamento en el negocio de Coca-Cola. Y así con cada una de las empresas. Particularmente los resultados trimestrales no me llaman tanto la atención como para determinar vendo o no vendo. Yo intento comprar negocios a muy largo plazo, negocios que sean evergreen, o sea, en el portafolio tengo negocios que creo que la tecnología no los va a cambiar mucho. Tengo bancos, eléctricas, consumo defensivo, energía, o sea, clásicos negocios que son de muy largo, seguramente van a seguir existiendo mucho tiempo. Entonces no hay tanto cambio en los fundamentos, o es más difícil que haya un cambio en los fundamentos en ese tipo de negocio. Eso es por una parte. Segundo, diversificación. Porque si bien podemos estar comprando negocios que tengan estas características, que tengan altas barreras de entrada, o sea, no es fácil poner una empresa eléctrica, por ejemplo,
Hay un montón de barreras de entrada para eso. No es fácil abrir una FP en Chile. Abrir una FP, un banco, lo que sea. Mientras más barreras de entrada hay, es mejor para el inversionista en ese sentido. Está más protegido el dinero que tiene puesto en esa inversión porque va a tener menos competencia. Entonces, eso es un factor, pero que existe ese factor no quiere decir que el riesgo sea cero. Siempre va a existir riesgo. Entonces, un segundo componente que es bien importante es la diversificación. Y un criterio bien simple de diversificación es que en la construcción de un portafolio de mediano o largo plazo, porque una persona que está partiendo va a partir comprando una acción, 2, 3, 4, va a partir con poco. Pero pensando que este es un camino que vamos a estar mucho tiempo invirtiendo y cuando lleguemos a la fase final de nuestro periplo como inversionistas tenemos que tener un portafolio extenso. Bueno, ese portafolio extenso, la teoría nos debería decir, o lo que deberíamos tener es un portafolio que ni una acción por sí misma pese más que la rentabilidad por dividendo del portafolio en su conjunto. Me explico, si el portafolio genera un 6% de retorno por dividendo, ni una acción debería tener una ponderación mayor al 6% dentro del portafolio. ¿Vale? Adicionalmente a eso, necesitamos tener negocios que sean antagónicos, porque la economía es cíclica. Hay momentos en que, por ejemplo, los bancos andan bien, cuando hay alta tasa de interés, cuando hay alta inflación, los bancos están con utilidades récord, pero hay otras industrias que lo están pasando quizás mal en ese sentido, en ese momento, empresas que puedan tener mucha deuda. Entonces, un portafolio deberíamos tener bancos y este otro negocio al mismo tiempo, cosa que cuando los ciclos cambien, tus dividendos, si bien en una empresa van a bajar, en la otra los va a aumentar y vas teniendo una estabilidad en el ingreso. Y como hay reinversión y aporte, los dividendos van siendo cada vez más grandes. Entonces, esas son básicamente dos formas. Uno es la elección del negocio. También hay un tercer factor que es pagar el precio. No es pagar cualquier precio. Uno de los factores por los cuales a mí no me gusta tanto la estrategia de crecimiento per se es porque las valorizaciones son muy altas. O sea, yo no me siento tranquilo comprando un negocio a PER 70, por ejemplo. PER, para quien no conozca el concepto, de la relación que hay entre el precio de la acción y los beneficios que genera la empresa al año por acción. Entonces, PER 70 significa que si una empresa gana 1 millón de pesos al año, estamos comprando esa empresa en 70 millones. Personalmente no me siento tan tranquilo así. La justificación de eso es que las utilidades futuras van a ser mucho más grandes, en consecuencia se normalizan los PER. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no ocurre ese crecimiento en las utilidades, hay caídas muy bruscas. De hecho, hace poquitito salió un día, no sé qué. DeepSeek. Sé que Nvidia cayó 17% en un día. Sí. Entonces, eso va a pasar en las acciones de crecimiento. Entonces, si bien son las que tienen mayores luces, porque son las que crecen, pero en los periodos de caídas sufren. El inversionista que está ahí en el growth sufre más que el dividendero en ese sentido. Lo pasa un poco peor. Y lo pasa peor porque paga múltiplos que son mucho más altos. Sí. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Álvaro, porque hace un rato atrás tú comentabas acerca de estas empresas de crecimiento, de dividendo creciente, perdón, ¿sí? Y para esas personas que nos están escuchando y que están pensando tal vez en invertir en empresas de dividendo en Latinoamérica, ¿cómo evaluar el efecto o cómo compensar el efecto que tienen nuestras monedas, digamos, intrínseco de pérdida de poder de compra a lo largo del tiempo? Yo creo que eso es algo que ocurre prácticamente en todas las economías latinoamericanas, versus cuál es el crecimiento que yo debería buscar en esos dividendos para que compense ese efecto de devaluación de la moneda. Bueno, la devaluación de la moneda es un fenómeno que ha sido en los últimos años, pero fíjate, en la medida en que los países se acercan al desarrollo, las monedas se tienden a apreciar respecto al dólar. Cuando los países se empiezan a alejar del desarrollo, las monedas se tienden a depreciar. Entonces, en Latinoamérica, que hemos estado inmersos en una serie de gobiernos no promercado, naturalmente han alejado a estos países del desarrollo, en consecuencia las monedas se tienden a depreciar. Pero ese no es el fenómeno o no debiese ser la tendencia si es que Chile vuelve a tomar, o X país de Latinoamérica vuelve a tomar una senda de crecimiento. Deberíamos ir apreciando nuestra moneda respecto al dólar. Entonces, si es que ese es el caso, bueno,
ahí tendríamos el problema por el otro lado. Si estamos invertidos en dólares, los dólares están valiendo menos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que cada uno tiene? Solución, invertir en las dos cosas. Ahora, en líneas generales, nosotros pagamos y tenemos vida en este momento. O sea, yo pago las cuentas, muchas cuentas las pago en pesos. Si bien hay muchos de los costos de las cosas que yo compro que están, que se compran en pesos, pero tienen el dólar por detrás, por ejemplo, hay mucho alimento, benzina, etcétera, que no vamos a copiar que pagamos en dólares, pagamos en pesos, pero hay obviamente un efecto de tipo de cambio ahí. Naturalmente tenemos que esperar una tasa de crecimiento fuerte de los dividendos o vacas lecheras que nos paguen alto dividendo para compensar. Pero naturalmente en un escenario en que tenemos una devaluación constante de la moneda, porque tenemos gobiernos no muy pro mercado, es muy interesante tener parte del portafolio en dólares. Los portafolios deberían ser globales en ese sentido, o sea, deberíamos tener inversión en distintos tipos de moneda. Ahí pienso mucho en el caso de Argentina, que bueno, que el año pasado ocurrió. ¿Ah? En Argentina históricamente ha sido dólar, la inversión en dólar. Sí, pienso un poco en eso y bueno, y después mirar lo que pasó en la bolsa argentina durante todo el año 2024, incluso parte del inicio de 2025, con una revalorización de las bolsas de los países emergentes más importante, ¿no? Estratosférica la revalorización. Y muchas personas invertidas en dólares ahí probablemente no tuvieron la oportunidad de obtener eso, pero por otro lado la moneda se va depreciando a una velocidades increíbles, ¿no? A ritmo que de este lado de la cordillera son impensados y que incluso superan a los peores momentos de los años 80 aquí en Chile. Entonces, bueno, ahí interesante eso de la estrategia de diversificación para poder mitigar los efectos cambiarios también, ¿no? Los efectos de depreciación de las monedas. Claro, si yo tuviese la certeza de que el dólar va a tener un comportamiento 100% alcista en el tiempo, tendría un porcentaje más alto del portafolio invertido en dólares. Pero yo creo que los mayores riesgos de Chile ya pasaron. Y creo que ahora solo podría mejorar la cosa. O sea, ya creo que no puede estar mucho peor. Toquemos madera. Entonces, si es que esa tesis se cumple, deberíamos ver una tendencia decreciente en el dólar. Pero se tiene que cumplir eso. Claro, ante eso, creo que sumarle a esta diversificación que comentabas en los sectores antes, tener banca, tener industrias de consumo estable, etcétera, tal vez diversificar también en términos de la región y por supuesto de la moneda. Sí, y además también poder comprar acciones de empresas chilenas, si que queremos mirar Chile, que exporten, que se quieren exportar, porque los ingresos vienen en dólares. Claro. Entonces, también hay un factor del negocio que tengo, bueno, en qué moneda vende. Si venden dólares, puedo compensar por ese lado. Hay varias empresas que incluso pagan los dividendos en dólares. Sí. Me hace pensar un poco lo que pasó con Amazon, ¿no? Que tiene récord de venta, pero como tiene mucha exposición a mercados externos y el dólar apreciándose, en realidad sus beneficios se vieron mermados por el efecto tipo de cambio. Le pasó lo contrario, digámoslo de alguna forma. Claro. Interesante la diversificación para mí es clave en ese sentido. Por ahí decía, bueno, Warren Buffett dice la diversificación es la protección contra la ignorancia. Bueno, pero es que en verdad la mayoría de la gente no sabe qué es lo que va a pasar ni la próxima semana. Y yo creo que hay que tener portafolios diversificados más que portafolios concentrados. Es uno duerme más tranquilo con la diversificación. Un principio, además, vamos a llamarlo principio Álvaro de inversión. Es que además de eso, no tenemos el departamento del inversionista retail individual, que son los que escuchan estos canales. No tenemos el departamento de estudio que tiene Berkshire Hathaway. Claro. Entonces, querer ser y operar igual que Berkshire Hathaway, creo que es complejo. Creo que es muy complejo para el inversionista individual. Claro. Sí, es muy difícil competir contra esas personas que están ahí y además están metidas en los negocios, forman parte de los directorios, forman parte de Wall Street, y conocen de primera fuente lo que está pasando, ¿no? Sí, claro. Ahora, tampoco hay que tener una diversificación tan extrema, creo yo, porque con muchos activos es muy difícil hacer el seguimiento. Pero, por ejemplo, un portafolio de acciones, yo creo que entre unas 20 y 50 empresas está perfecto. Que no le vamos a poder hacer el seguimiento a todas. Yo, de hecho, el portafolio lo tengo categorizado por
distintos tipos de empresas. Hay empresas que son, a mi juicio, prime, que son las mejores, que tienen, qué sé yo, alto retorno sobre el capital, que tienen altas tasas de crecimiento, que tienen muy buenos dividendos, y esas las tengo en mi categoría prime. Y después de eso tengo un segundo sector de acciones que no son tan buenas empresas, pero están a precios baratos, que igual tienen buenas rentabilidades por dividendo, pero no son tan buenas empresas, pero las tengo por diversificación. Porque esa empresa prime igual no está exenta de riesgo. Sí. Supongamos Banco de Chile. Banco de Chile es una empresa prime. Claro. Entonces, O sea, no las ves, las empresas prime no las estás siguiendo periódicamente. o sea, pues cada 3 meses lo miro y lo miro 5 minutos, 10 minutos. O sea, lo que miro es principalmente cómo va el dato de utilidad respecto a los anteriores para estimar si va a haber más dividendo o menos dividendo. Pero tampoco es que haya estar haciendo un estudio exhaustivo acerca de la contabilidad de los negocios. En esta estrategia, como queremos ser accionistas de largo plazo de una empresa, los macro números nos dicen mucho. O sea, acá no tenemos que estar buscando no tenemos que escudriñar la contabilidad para darnos cuenta que el negocio es bueno o no. En otro tipo de estrategias como el value, por ejemplo, podríamos encontrar activos que tienen un valor oculto y que vale la pena invertir ahí, porque hay un activo que está camuflado el valor, etc. Pero en esta estrategia que nos vamos a casar por muchísimo tiempo con esa empresa, son los macro números los que nos deberíamos mirar. No profundizar en tan a fondo en la contabilidad para darnos cuenta que es un buen negocio. O sea, si a primera vista no me doy cuenta que es un buen negocio, no lo considero buen negocio, no voy a perder tanto tiempo escudriñando en la contabilidad para justificar comprar esa empresa a 50 años plazo. No, el macro número. ¿Y qué cosas son los macro números? Son, por ejemplo, los márgenes de beneficio, que tenga alto margen bruto, alto margen operacional, alto margen neto. Una empresa que tiene alto margen neto, entonces sobre 30, 40, 50% margen neto, aunque baje en algún momento las ventas y suban los costos, es muy probable por el tamaño del margen que siga generando dividendos. Puede que baje un poco el dividendo, pero te va a seguir pagando. En cambio, hay otras empresas que tienen un margen neto muy chiquitito, 1 o 2%, como el caso Falabella, Ripley, por ejemplo, que fácilmente, si es que bajan un poco las ventas y los costos suben, la empresa puede pasar a pérdida y deja de pagar dividendos. ¿Qué es una mala inversión Falabella? No, no es una mala inversión. No se ajusta a una estrategia de dividendos por la estructura. ¿Ya? Entonces, margen es un factor. Segundo, rentabilidad sobre el capital. ¿Cuánto es el retorno que genera el capital de los inversionistas? El famoso ROE. Utilidad del negocio dividido en el patrimonio de la empresa. Bueno, ¿qué tan rentables son los recursos del accionista? Si es que los comprase a valor libre. Ese es un segundo factor. Mientras más rentable sea el negocio, mejor. Entonces, buenos márgenes, alta rentabilidad. Tercero, deuda. ¿Tiene capacidad de pago de deuda? ¿Cómo están los indicadores de deuda al negocio? Razón ácida, razón circulante, working capital, todas esas cosas. ¿Tiene o no tiene? Bueno, si tiene capacidad de pago de deuda, perfecto. Después de eso, flujo de caja. ¿La empresa genera flujo de caja operacional o no genera flujo de caja operacional? Y después del flujo de caja, bueno, ¿cuánto es el flujo de caja libre? Que es otro factor. Que en líneas generales el flujo de caja libre es el flujo operacional menos el CAPEX menos los intereses pagados. ¿Ya? Entonces, ya mirando todo eso, que cuando ya sabemos hacerlo, nos demoramos 5 minutos, no hay que hacer un análisis tanto más profundo para determinar si el negocio es bueno o no. Eso lo tenemos que complementar, por supuesto, con un análisis cualitativo, que son las características del negocio. Tiene barreras de entrada, tiene mucha competencia, tiene riesgos regulatorios, el mundo podría vivir sin este negocio. Por ejemplo, yo creo que los supermercados son negocios que cualitativamente la tecnología no los va a cambiar. Entonces es interesante poder, si es que encontramos en algún momento algún supermercado a buen precio, poder comprar acciones de un supermercado. Creo que siempre van a existir. Podrá cambiar el formato, quizás se aumentan las ventas online, ya, perfecto, pero la distribución de alimentos va a seguir existiendo. No imagino en 50 años más que no existan supermercados. ¿Vale? Negocio de green, defensivo, que va a funcionar en los distintos ciclos económicos. Si la economía está peor, la gente igual va a ir al supermercado, quizás no va a comprar el baguette, pero va a comprar la yuya, pero va a ir al supermercado igual. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ir mirando para pensar en esa visión de largo plazo, y si hacemos eso consistentemente y tenemos un pool de acciones de 20, 30, 50 empresas que más o menos cumplan con estas características, quizás a algunas les pueda ir peor, no funcionaron,
pero la inmensa mayoría de las empresas del portafolio debería tener en el largo plazo un comportamiento alcista. Y ese comportamiento alcista en el negocio se traduce en precios de las acciones más altos y dividendos más altos. Y dividendos que crecen sobre inflación. No, está buenísimo esto, estos últimos 10 minutos de una clase magistral resumida de definiciones y aspectos que hay que ir a mirar al momento digamos, de hacer una inversión y que, digamos, no se diferencia entre las distintas estrategias. Son números que hay que ver y son consideraciones a tener de un negocio cuando nosotros vamos a ir a meter nuestro dinero. Claro, Entonces, lo que pasa es que... es dividendo, ¿no? Obviamente cuando es dividendo vas a ir a ver otras cosas, quizá Sí. más específicas, pero bueno, buenísimo ahí, Álvaro, esa pequeña explicación. Claro, lo que pasa es que hay un tema que cuando se habla de la inversión y particularmente el análisis fundamental, que tenemos tres vertientes en el análisis fundamental, que es el growth, el value y el dividendo, lo que yo creo que es más común que exista es el value, que es intentar encontrar ese valor teórico del negocio y comprarlo cuando el precio está por debajo de ese valor teórico. Y ese valor teórico es súper complejo de determinar. De esto las corredoras de bolsa lo plantean como precio objetivo. El precio objetivo del Banco Santander es tanto precio por acción. Pero si tú miras las distintas corredoras de bolsa, todas llegan a precios objetivos distintos y todas utilizan básicamente la misma metodología, flujo de caja descontado. La metodología de flujo de caja descontados tiene mucha varianza. Las fórmulas son las mismas. El diferencial es cuáles son los insumos que se introducen en la fórmula. Entonces, eso lo hace muy complejo y algunos inversionistas van a decir, sí, mira, creo que el valor del Santander es, voy a inventar, 60 pesos por acción, está tanto, me conviene comprar. Y otros van a decir, no me conviene comprar porque el valor que encuentro es 52, 53 pesos y la acción no está a 50, no sé, no me conviene tanto. Pero adicionalmente a eso, como es una estrategia de comprar y vender en algún momento, hay un factor adicional, que es cuánto tiempo el mercado se va a demorar. Porque supongamos que efectivamente encontraste bien ese valor teórico. ¿Vale? La pregunta es cuánto tiempo el mercado se demora en llevar el precio de la acción de hoy a ese valor teórico. Porque no es lo mismo que lo lleve en 6 meses, a que lo lleve en un año o a que lo lleve en 2 años. Tu tasa de rentabilidad media va a ser muy distinta dependiendo del N de tiempo que se haya demorado el mercado en encontrar eso. Y eso también es complejo. Teóricamente, perdón, allí tampoco sería necesariamente un problema si es que el negocio, digamos, la acción se mantiene en precio mientras que el negocio sigue creciendo, digamos, genera más beneficios. O sea, porque teóricamente esto es como una especie de olla a presión, ¿no? O sea, claro, en algún momento va a explotar esta cuestión. Claro, pero si el negocio está creciendo, quizás es un buen negocio, quizás vale la pena tenerlo de largo plazo y no lo queremos vender. El problema pasa por esos negocios que son malos y que de repente tienen activos ocultos que se pueden valorizar y decimos, bueno, no sé, esta empresa tiene un parque forestal metido adentro que vale mucho más de lo que dice la contabilidad y el mercado no lo está viendo, entonces hay que comprar acciones de ese negocio. Porque hay un valor oculto que no se ve. Bueno, quizá el mercado no lo termina viendo nunca, o lo ve 2 años después o 3 años, y la tasa de rentabilidad media fue mucho más baja que haber invertido en otra cosa. Uy, son tantas cosas, Álvaro, que hay que ir a ver, pero son tantas, pero a la vez, digamos, si uno lo sistematiza, no quiero decir que voy a decir que es fácil, no sé qué, pero cuando ya sistematizas tus procesos de inversión, y un poco volviendo a lo que decía Carlos al principio, como ya tú tienes un principio, que era esta conversación que tú tenías con el profe Bonifaz, ya después en el tiempo es tan sencillo monitorear, seguir y saber dónde ir a mirar lo que tienes que ir a mirar, bueno, que eso te lo da obviamente los años de experiencia, pero no, lo que no quiero es que las personas salgan corriendo, sino que por el contrario, una vez que ya logras entender, como decían por ahí, saber cómo el guatómetro, cómo reacciona tu guata cuando ves los mercados bajar, subir y tomar decisiones, y ahí se hace mucho más fácil y llevadero el camino, y lo importante es disfrutarlo en este proceso de inversión, que para eso estamos acá también, ¿no? Y que es largo, cualquier estrategia va a ser larga, o sea, growth, value tampoco son estrategias para hacerse rico rápido. Yo creo que si quisiésemos hacernos ricos rápido,
Yo creo que el camino es el emprendimiento más que la inversión. La inversión es meramente aplicar una tasa de crecimiento de X a nuestra capacidad de ahorro. Si tenemos poca capacidad de ahorro, va a ser difícil construir mucho patrimonio a través de la inversión, salvo que estemos haciendo inversiones que tengan un nivel de riesgo muy, muy alto. Porque una cara de la moneda es la rentabilidad, pero la otra cara de la moneda es el nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, un portafolio solo cripto, claro, podría generar un capital tremendo. Y la gente le fue espectacularmente bien. De hecho, el otro día me contaron del caso de una persona que invirtió con tarjeta de crédito $40,000 en el meme coin de Donald Trump. Y en 2 días valía $980,000. En 2 días. O sea, fue una bestialidad. Esos casos pasan, pero el tomar decisiones de inversión basándonos en casos muy puntuales de éxito es como decir, bueno, voy a ser futbolista porque mira lo que gana Mbappé. Yo creo que en la inmensa mayoría de casos termina saliendo mal ese tipo de jugadas. En la inmensa mayoría, ¿vale? Hay gente que le va a ir muy bien, que le va a funcionar, que conoce, etcétera, pero no es, creo yo, la mayoría. Y no es la mayoría, no porque quizá el activo sea malo, es porque el activo tiene mucha volatilidad, las criptos tienen mucha volatilidad y la inmensa mayoría de personas probablemente no tienen la guata preparada para asumir esos niveles de volatilidad. Y yo creo Sí, y yo, a eso sumaría un aspecto más, que es, digamos, si tú tienes $10 millones de capital y estás dispuesto a arriesgar $40,000 en una apuesta, porque termina siendo una apuesta, creo yo, más que una inversión, no va a cambiar tu estándar de vida, no te va a cambiar la vida perder esos $40,000. Pero una persona que, bueno, y si tienes una tarjeta de crédito de $40,000, $50,000, tampoco creo que tenga $100 de capital, pero... No, este hizo all-in. Este caso hizo all-in con la sumatoria de todas las tarjetas. Hizo all-in. Hay un comportamiento un poco gambler ahí, pero le resultó. O sea, bienvenido. O sea, en 2 días juntar eso, maravilloso. Pero no es la inmensa mayoría de los casos. ¿No? Yo creo que no hay que tomar la decisión, porque ese tipo de casos es precisamente lo que genera que, el amigo, mi primo le pasó esto, entonces yo hago lo mismo y termino perdiendo todo. Claro. Oye, Álvaro, estamos llegando ya hacia el final de esta conversación y queríamos pedirte una última cosa, bueno, 2 últimas cosas. Uno, para la persona que nos está escuchando y llegaron hasta acá, bueno, lo primero, no olviden suscribirse, activar la campanita para que puedan seguir llegando conversaciones tan interesantes como esta que estamos teniendo ahora con Álvaro, que quizás lo vamos a invitar a otra Feliz, conversación. Yo estaba empezando. Ya estábamos pensando en la próxima, pero ¿qué le diría a esa persona que está por partir, más allá del libro que ya nos comentaste? No sé, algún otro libro, alguna recomendación específica. Y lo segundo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo pueden contactar contigo? Si es que estás ayudando a las personas. Cuéntanos un poco más también sobre esto, Álvaro. A ver, libros para personas que son principiantes, que están recién comenzando en esto de las acciones, recomiendo mucho Buffettology. Ya creo que es un libro que es muy bueno, más allá del de Hosan Harke. Es un libro que escribió Mary Buffett con David Clark. Mary Buffett era la nuera de Warren Buffett y un libro que explica más o menos el mecanismo de inversión de Warren Buffett, porque ella estuvo en muchísimas comidas familiares donde se hablaba de inversión y él básicamente le enseñaba. Un libro que es bien fácil de leer, que tiene 2 partes, una primera parte cualitativa y una segunda parte cuantitativa de números. Entonces, creo que es un libro que todos deberían en algún momento leer, pero eso es para partir. Ya libros que sean más complejos para la persona que ya lleva un tiempo, y todavía no tiene tan claro lo que es la estrategia de inversión per se, y quieren conocer un poquitito más de dividendos, porque quizás está haciendo value, quizás está haciendo growth, está incursionando en el dividendo. Hay 2 libros de dividendo que les quiero recomendar. Uno se llama Los dividendos aún no mienten, la estrategia de inversión de Geraldine Weiss, y Cómo hacerse rico con dividendos de Mark Lichtenfeld. Son libros que, independientes de la estrategia de inversión que estemos utilizando, deberíamos leer. Y por supuesto, el más importante de todos, que es El inversor inteligente, pero que no es bajo ningún punto de vista el primer libro que alguien debería leer, porque es un libro un poco más denso. Entonces, la literatura creo yo que es fundamental, ¿ya? Para aprender y todo el cuento. Sí. En paralelo a eso, uno puede estudiar por YouTube o por otras cosas, escuchar podcasts, etcétera, pero creo que los libros tienen un peso más grande, sobre todo cuando estamos partiendo,
Porque cuando estamos partiendo no sabemos si, por ejemplo, ese canal de YouTube que estamos mirando nos están vendiendo humo o no. No sabemos. ¿Vale? O sea, la gente que me conoce por primera vez no tiene idea si yo soy un vendehumo o no. No lo va a saber, no lo va a poder discriminar. Pero si estás aquí en Ruta de Inversión es porque saben que no lo eres. Así que tranquilo. Claro, no, pero aparte, lo digo aparte, o lo digo con otra persona, con cualquier otro canal que vayan a encontrar. Sí. Sí, pero eso está bueno. De hecho, es algo que nosotros Buen también rescatamos mucho, que es ser críticos con aquellos que vayamos a estar siguiendo. Porque muchas veces, inclusive, y también lo hemos repetido, disfrazan publicidad de información. Entonces, Claro. hay que cuidarse mucho de eso. O sea, ¿cuáles son los incentivos que puede tener esa persona a quien podemos estar mirando, etcétera? Entonces, si bien yo creo que es muy válido, de hecho, en mi canal de YouTube hay varios cursos, etcétera, creo que leer para tener una base sólida y poder después discriminar si el contenido que estoy viendo me hace sentido o no me hace sentido. Yo creo que esa es una mezcla importante. Después de eso ya, cuando tenemos cosas más claras y tenemos una base más sólida, quizás podríamos eventualmente pagar por formación más específica. ¿Ya? Yo particularmente tengo junto a Víctor Sánchez un curso de dividendos, pero que no se lo recomiendo a las personas que estén partiendo, porque es un curso que está orientado en profundizar sobre una estrategia, pero quizás no es la estrategia que más les va a servir o más les va a gustar. Entonces, cuando ya tienen claro de que quieren efectivamente conocer eso, sí, perfecto, podrían eventualmente, o les podría convenir quizás estudiar con nosotros, conocer más de esto, pero yo creo que en línea general esa sería la secuencia. Libros en paralelo a formación gratuita que podamos tener y ya con cosas más claras, tener una formación que tampoco debería ser tan extensiva en precios, o sea, 2, 3, 5 millones de pesos, pues hay formaciones de esos montos, y 10 millones también, creo que puede ser muy alto. Dale. Oye, mira, yo quería agradecerte por esta hora de conversación. La verdad que nos has dejado muy buenos consejos. Yo creo que hay muchas cosas rescatables de tu experiencia, de todo lo que nos has contado hoy. Y esperamos tenerte por acá nuevamente. O sea, cuando quieran, yo feliz. Y también le hago la invitación para que vayamos a conversar al otro lado. Dale, excelente. La vamos a tomar sin duda. Maravilloso. Se me quedó una pregunta por allí, pero creo que por allí nos podemos extender mucho, que es comparar, digamos, esta inversión en dividendos versus una inversión en renta fija, buscando rentabilidades de 5 o 7%, con bajos niveles de riesgo también. Yo creo que eso podría ser una buena conversación futura. Te la respondo muy rápido. Cuando se habla de dividendo, se suele pensar que el único retorno que tenemos es el dividendo. Cuando hablamos de dividendo, estamos pensando que sea un 5, 7, 8%, pero por dividendo. La ganancia de capital es otra cosa, es adicional. ¿Vale? Entonces, una estrategia de dividendo podríamos tener 10, 11, 12% de retorno total, de los cuales el 60, 70% de eso viene del dividendo. ¿Ya? Ese 5, 6, 7, 8% puede venir del dividendo. Y el resto es apreciación del capital. Cuando miramos los depósitos a plazo, por ejemplo, el retorno total que nos dan los intereses, o sea, el retorno de los intereses es el retorno total de la inversión. Entonces, no podemos comparar el dividendo contra el interés propiamente tal, porque estamos dejando un lado importante que es la capitalización. Y las empresas dividenderas se suben de precio, sí, es cosa de que vayan a ver cómo se ha compuesto el IPSA, que es un mercado naturalmente dividendero. Miren los precios de Andina, de Banco de Chile, de Lipigas, no sé, de varias empresas, y van a ver cómo han ido capitalizando. De hecho, en las presentaciones del Banco de Chile, el market cap de Banco de Chile en los últimos 20 años ha aumentado por 10 la capitalización de mercado. Y si a eso se le suman todos los dividendos históricos repartidos, es básicamente por 20 en 20 años, o por 18 veces en 20 años. Y no está malo. Buenísimo, Álvaro. Claro. Muchas gracias. De nuevo, yo creo que da para el próximo... Para larguísimo. Así que nada, Álvaro, pues date las gracias nuevamente. Carlos también, ya saben, los invitamos a que sigan a Álvaro. Ahí abajo está su Instagram y también tiene un canal de YouTube que se llama @Bratia.
lo pueden ir a buscar también. Un canal bien grande con, como decía Álvaro, algunos cursos gratuitos, información, mucha información de interés. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio y si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita. Cuídense Vale. mucho, un abrazo Chao, grande, chao, que te vayan. gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau.